Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de un tema que, sinceramente, me tiene muy emocionado y un poco, bueno, ya verán. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias del corazón turcas, y más específicamente en algo que ha estado circulando por ahí y que involucra a dos personas que todos conocemos y amamos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como el título indica, la frase que más nos interesa es, Kerem Bürsin confiesa a Hande, estoy preocupado. ¿Qué le pasa? Urgente. Ya con eso imagínense la cantidad de teorías, rumores y especulaciones que han surgido. Y claro, como buenos fans y curiosos que somos, tenemos que investigar y averiguar qué está pasando. ¿Están listos? Porque yo sí. Prepárense para un vídeo lleno de chismes, análisis y, por supuesto, mucha información. Antes de comenzar, un pequeño recordatorio: si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Aquí hablamos de todo lo relacionado con novelas turcas, actores y actrices, noticias del espectáculo, en fin, de todo lo que nos apasiona. Así que si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Así, siempre estarán al día con las últimas novedades. Bueno, empecemos con lo importante. La noticia, como ya dije, gira en torno a Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes, para quienes no lo sepan, protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y pronto esa conexión se trasladó a la vida real. Durante un tiempo fueron la pareja del momento y todos los fanáticos suspirábamos con sus fotos, sus declaraciones, sus muestras de cariño, era como un cuento de hadas. Sin embargo, como suele pasar, la historia tuvo su final. Después de un tiempo, anunciaron su separación. Y como era de esperarse, las especulaciones y los rumores no tardaron en aparecer. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo terceras personas? Las preguntas fueron muchísimas, pero las respuestas pocas. Tanto Kerem como Hande se mantuvieron discretos, sin entrar en detalles y limitándose a desearse lo mejor mutuamente. Ahora, ¿por qué este tema es urgente? La clave está en la frase de Kerem, estoy preocupado. ¿Qué le pasa? Esta frase o algo similar es lo que ha estado circulando por las redes sociales y los medios de comunicación turcos. Se dice que Kerem, al parecer, ha expresado su preocupación por Hande y la pregunta es ¿por qué? Aquí es donde las teorías empiezan a florecer, cual jardín en primavera. La más difundida, a la que resuena con más fuerza en los foros y comentarios online, sugiere que Hande, en los últimos meses, ha estado lidiando con problemas de salud. Los rumores apuntan a posibles episodios de estrés, ansiedad, y hasta se murmura sobre algo más delicado, algo que preocupa a su círculo cercano. Es vital aclarar, como un faro en la niebla, que esto no pasa de ser especulación. No hay confirmación oficial de ningún diagnóstico o tratamiento médico. Sin embargo, la preocupación de Kerem, si es auténtica, podría estar relacionada con esta situación, alimentando la llama de la incertidumbre. La vida de una estrella, especialmente en el implacable ojo público, no es fácil. Las presiones del trabajo, los compromisos mediáticos, la exposición constante, todo esto puede pasar factura. La ansiedad, el estrés y otros problemas de salud mental son, por desgracia, una realidad para muchos en la industria del entretenimiento. Y como sabemos, Hande ha estado en la cima del éxito. La fama, el reconocimiento, pueden ser gratificantes, pero también implican una enorme carga. Otra teoría, que surfea olas más allá de la salud física y mental, plantea que la preocupación de Kerem podría tener raíces en la vida personal de Hande. Sabemos que tras su separación, Hande ha enfocado sus energías en su carrera profesional, asumiendo roles protagónicos en proyectos significativos que la han consolidado como una de las actrices más destacadas de Turquía. Además, los rumores sobre posibles romances han sido pan de cada día en las páginas de los tabloides y las redes sociales. ¿Acaso Kerem teme por algo que está sucediendo en su vida amorosa? ¿O quizás algo más privado y personal, algo que solo ella y sus más cercanos conocen? La especulación es el deporte nacional y el misterio el ingrediente principal. No podemos descartar, por supuesto, la posibilidad de que la confesión de Kerem haya sido malinterpretada, como un reflejo distorsionado en el espejo. Los medios de comunicación turcos a menudo tienen una tendencia a exagerar y sensacionalizar las noticias para generar más atención y clics. Quizás Kerem simplemente hizo un comentario, tal vez sobre el trabajo de Hande, sobre algún proyecto en el que esté involucrada,
o sobre alguna situación trivial que con el tiempo ha sido magnificada. La maquinaria mediática es un monstruo hambriento que necesita alimentarse constantemente. Un pequeño comentario puede convertirse en un tsunami de especulaciones, con tal de mantener el interés del público y atraer miradas. Es importante, como fans, ser críticos con lo que leemos y vemos. No todo lo que brilla es oro, y no toda noticia es lo que parece. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la frase de Kerem ha encendido un incendio de expectativas. Los seguidores de ambos actores y los amantes de Love is in the Air, que aún conservan la llama de la serie en su corazón, están ávidos por saber qué ocurre, como detectives buscando pistas en un caso intrigante. Han comenzado a escarbar en las redes sociales, a analizar las fotos y entrevistas en busca de cualquier indicio que arroje luz sobre la situación. Analizan cada publicación, cada mirada, cada gesto. Buscan patrones, señales sutiles que revelen algo más. Los foros de discusión hierven con teorías, análisis minuciosos y conjeturas que a veces rozan lo absurdo. Pero esa es la naturaleza del fandom, la pasión, la curiosidad y el deseo de saber más. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los fans? Primero, como un mantra que debe repetirse constantemente, cautela. No debemos creer ciegamente en todo lo que leemos en Internet o en las redes sociales. La información debe ser contrastada, comparada con fuentes confiables, y evitar que nos dejemos arrastrar por rumores infundados. La salud y la privacidad de Kerem y Ande son sagradas, y no deberíamos invadir su espacio personal con especulaciones o juicios precipitados. En este torbellino de información, es fácil perderse, caer en la trampa de las teorías conspirativas y el sensacionalismo. Pero la responsabilidad de un buen fan radica en la paciencia, en la prudencia y en el respeto. Lo segundo que debemos hacer es estar atentos a las noticias oficiales, como centinelas en la noche. Si Kerem o Ande deciden hablar sobre el tema, la noticia nos llegará por los canales oficiales. Hasta entonces la mejor estrategia es esperar con calma, no sacar conclusiones apresuradas y evitar el juicio prematuro. Las redes sociales son un arma de doble filo. Si bien nos permiten estar más cerca de nuestros ídolos, también son un caldo de cultivo para la desinformación. La información viaja a la velocidad del rayo, y muchas veces sin filtro ni verificación. Por eso la prudencia y la paciencia son fundamentales. Y por último, y quizás lo más importante, podemos seguir mostrando nuestro apoyo incondicional a Kerem y Ande. Podemos seguir admirando su trabajo, celebrando sus éxitos y enviándoles mensajes de cariño y buenos deseos, como un faro de esperanza en la oscuridad. Después de todo, son dos personas que a través de su arte nos han regalado momentos inolvidables. Merecen nuestro respeto y afecto sin importar lo que suceda en sus vidas privadas. El amor y el apoyo de los fans son un bálsamo para el alma, un recordatorio de que no están solos, de que hay una comunidad que los respalda. Un gesto de cariño o una palabra de aliento pueden marcar una gran diferencia. En cuanto a las últimas novedades, he estado rastreando las redes sociales, como un detective en busca de pistas, y los medios turcos recopilando migajas de información. He notado que algunos fans han detectado un cambio en la apariencia de Ande, lo cual, por supuesto, ha despertado aún más especulaciones sobre posibles problemas de salud. Sin embargo, es crucial recordar que las apariencias pueden engañar, como un espejismo en el desierto. Un cambio en la apariencia no necesariamente indica un problema de salud. Las personas cambian, la vida pasa, y los cuerpos evolucionan. No podemos ni debemos juzgar o especular sobre la salud de alguien basándonos en su apariencia física. También he visto algunas fotos filtradas de Kerem y Ande juntos, en un intento de robar un momento privado a la privacidad, aunque no se ha confirmado cuándo fueron tomadas. Esto, por supuesto, ha avivado aún más los rumores de una posible reconciliación. Pero, como siempre, tomémoslo con pinzas. La esperanza es lo último que se pierde, pero la realidad a veces es diferente. La rumorología es un laberinto sin salida, donde la verdad y la ficción se entrelazan, y es fácil perderse. Es esencial mantener la calma, la objetividad y no dejarse llevar por el ruido mediático. En definitiva, la situación es incierta. No sabemos la verdad absoluta, pero la frase de Kerem ha generado una enorme expectación y preocupación. Lo importante es mantener la calma, respetar su privacidad y estar atentos a las noticias oficiales, como marineros esperando el amanecer después de una tormenta.
Mientras tanto podemos seguir disfrutando del talento de Kerem y Ande, y esperar que ambos estén bien y felices, como dos estrellas que brillan en el firmamento. La vida es un camino lleno de altibajos, y es en estos momentos difíciles cuando el apoyo de sus seres queridos y el cariño de sus fans se vuelve invaluable. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que el análisis haya sido de su agrado, y que le haya resultado interesante. Sé que este tipo de temas siempre generan controversia y opiniones divididas, pero mi intención es proporcionarles información, analizarla y sobre todo, entretenerlos, como un narrador de historias a la luz de la hoguera. Quiero agradecerles por ver el vídeo, por su tiempo y por su incondicional apoyo. Son lo mejor del mundo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta situación? ¿Creen que la preocupación de Kerem es genuina? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que podría estar pasando? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. La comunidad de fans es un tesoro invaluable, una fuente de apoyo, información y entretenimiento. Sus opiniones son importantes, sus teorías son bienvenidas, y sus comentarios enriquecen cada vídeo. Y como siempre no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido y a crecer. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.